La Iglesia Bautista El Divino Salvador de Monterrey, Avenida Gonzalito 610 Sur, Colonia San Jerónimo, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Teléfonos 83 46 32 78 y 83 33 22 12. Te invitamos a visitarnos en el nombre del Señor, Cristo Jesús. Jesús clamó y dijo: Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Muy buenos días, amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Ventana de Esperanza. 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Como cada sábado les saluda muy cordialmente Georgina Flores a nombre de la Iglesia Bautista El Divino Salvador. Los invitamos a que se queden con nosotros para escuchar el mensaje que nos tiene preparado el hermano Juan Francisco Martínez Zaragoza, el cual lo ha titulado Fe y Arrepentimiento. A partir de este momento estamos listos para recibir sus peticiones de oración. Llámanos en cabina al 81 83 75 551 y al 81 83 75 555. O escríbenos al WhatsApp 811 782 9858. Amigos y amigas radioescucha, en esta hora me permito compartir con ustedes lo que dice la Biblia en el libro del profeta Jonás, capítulo 3. Versículos 3 al 5 dice así: Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y concluye este capítulo en el versículo 10 diciendo: Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vista muchas veces cerca de las costas en Australia, Migaloo fue la primera ballena jorobada albina que se conoce. Esta criatura espléndida, de más de 12 metros de largo, es tan rara que el gobierno promulgó una ley para protegerla de manera específica. La Biblia narra sobre un gran pez tan raro que Dios lo envió específicamente para que se tragara a un profeta que huía, a Jonás. Casi todos conocen la historia. Dios le dijo a Jonás que llevara un mensaje de juicio a Nínive, pero él no quería tener nada que ver con esa gente que era famosa por su crueldad. Entonces huyó. Pero las cosas le salieron mal. Dentro del pez, Jonás se arrepintió. Finalmente, les predicó a los ninivitas y estos también se arrepintieron. Una gran historia, ¿verdad, amigos y amigas radioescucha? Pero la historia de Jonás no tiene nada que ver con el pez, sino con la naturaleza humana y con la naturaleza de Dios que nos busca. Mucho tiempo después, en el Nuevo Testamento encontramos lo que Juan el Bautista predicaba. Dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el versículo 8 continúa diciendo: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esta es la misma exhortación que esta mañana traemos para ti, amigo y amiga radioescucha. Por favor, no se aparten de esta frecuencia y juntos reflexionemos en lo que dice la Biblia. Nuestra mayor oración a tu favor es que hoy estés dispuesto a tener en tu corazón fe y arrepentimiento. Les recuerdo que la Iglesia Bautista El Divino Salvador tiene a su disposición un número de WhatsApp donde pueden enviarnos mensajes si tienen algún motivo de oración. 811-782-9858. Contáctanos en cabina al 81 83 75 551 y al 81 83 75 555. Síguenos en nuestras redes sociales. Dale like a nuestra fanpage www.facebook.com/ibets.mty
Síguenos en Instagram. Nos encuentras como IbetsMTY y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Ibets Compartiendo Vida. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a mi hermano Juan Francisco Martínez, a quien agradezco su participación en este programa. Bienvenido, hermano Juan. Muchas gracias, hermana Georgina, y gracias a Dios por el privilegio y gracias a ustedes que nos abren la puerta de su hogar para poder entrar a través de la radio y gozarnos en su palabra y a través de ella poder conocer lo que Dios tiene preparado para nosotros y lo que Dios busca de nosotros para tener la salvación. ¿Acaso nunca te has hecho esta pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? En la vida de todo ser humano no hay pregunta más importante que esta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué va a ser de mí después de que muera o parta de este mundo? Es importante porque se considera que, según la respuesta, depende el destino eterno de tu alma, del alma de cada persona. Y aún más, déjame hacerte otra pregunta. ¿Quién puede ser salvo? La salvación es solamente prometida a los que creen, aceptan y obedecen a Jesucristo. Pedro, uno de los apóstoles, declaró lo siguiente acerca de Jesús en el libro de los Hechos. En el capítulo 4, versículo 12 dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primero, ser salvo solo es en Jesucristo. Nadie más nos puede dar la salvación para nuestra alma. Y Jesús mismo nos asegura que si no creemos en Él, moriremos siendo pecadores. Y así lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Segundo, ser salvo es creer en que Jesús es nuestro Salvador, que nos limpia de todo pecado y así entrar al reino de los cielos, porque este es el deseo y la voluntad de Dios Padre. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Independientemente de qué tan honrado o qué tan sincero seas como persona, si buscas la salvación en otra persona que no sea Jesús y no crees en Él y no eres limpio de pecado, no serás salvo. No entrarás al reino de los cielos. El plan de salvación para todo hombre pecador le pertenece únicamente al Señor. Si alguien desea saber qué hacer para ser salvo, tiene que escuchar al Señor, así como tú lo estás escuchando en este momento. Déjame decirte que el Señor desea que todos seamos salvos. Dios ama al hombre y desea su salvación, tanto que permitió que su único Hijo muriera en la cruz por la humanidad. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, a partir del versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús desea tanto la salvación del hombre que sufrió la agonía de la cruz para hacer posible que cualquiera que obedeciera a la voluntad de Dios fuera salvo. En el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús murió, fue sepultado y luego resucitó de los muertos. Así nos le enseña el apóstol Pablo. En su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo del 3 al 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Antes de regresar al cielo, Jesús le dio a los apóstoles el mensaje que habían de predicar con el propósito de que las personas fueran salvas. Normalmente nos referimos a este encargo como la Gran Comisión. Está registrado en 3 pasajes del Nuevo Testamento, los cuales dicen así. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del versículo 19 y 20, dice: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y dar a conocer que tú puedes ser salvo, como lo estamos haciendo el día de hoy. Y continúa diciendo: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16, dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es tener fe, creer en Jesús. Tener fe es uno de los ingredientes para la salvación. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 46 y 47, dice así: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y aquí este pasaje nos habla del arrepentimiento, que es otro ingrediente necesario para ser salvo. No muchos días después de que Cristo diera la Gran Comisión, los apóstoles comenzaron a predicar el mensaje del Evangelio en Jerusalén, tal como lo había ordenado Jesús. Pedro se levantó con los 11 apóstoles y les dijo a las personas reunidas lo que tenía que hacer para ser salvo. Cerca de 3,000 de ellos creyeron el mensaje que escucharon y se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados en Cristo. Y este suceso lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el versículo 37 y 38. Dice así: al oír esto, que quiere decir al oír que Jesús murió y resucitó de entre los muertos para darnos salvación, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando uno es salvo, se hace cristiano y el Señor lo añade a la iglesia como cuerpo de Cristo. Ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versos 46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partieron el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy, si alguien desea ser salvo, hacerse cristiano, puede hacerlo obedeciendo el Evangelio, así como lo hicieron las personas del primer siglo. El plan de salvación sigue siendo el que siempre ha sido: fe y arrepentimiento. Desde el siglo I hasta el siglo de hoy, hasta el siglo XXI que estamos viviendo, sigue siendo el mismo plan de salvación. El mensaje salvador de almas que las 3,000 personas escucharon en aquel día es el mismo mensaje de salvación que tiene que ser predicado y aceptado hoy en día. Cuando alguien responde a este mensaje como lo hicieron los 3,000 en aquella ocasión, el resultado será el mismo: el perdón de tus pecados y la vida eterna. Si esas personas hubieran rehusado obedecer ese sencillo plan de salvación, habrían permanecido en una condición de perdidos, condenados. Lo mismo sucede con los que rehúsan obedecer el plan de salvación de Dios, tal como fue presentado en el primer siglo. Para ser salvo, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad que produce un cambio de rumbo en tu vida. Así lo expresa el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, invitando por las ciudades cercanas
de que se arrepintieran y cambiaran el rumbo de su vida. En el libro de los Hechos, en el capítulo 26, verso 20, dice así: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judá, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Por qué es bueno arrepentirse? Porque a Dios le agrada, porque nos libra de la ira venidera. Esto es la salvación, ser librados de la ira venidera, del juicio de Dios en los días postreros. En la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, dice así: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La invitación es que no menosprecies la riqueza de su bondad, no menosprecies la paciencia que Dios tiene para nosotros como hijo que podría ser si así lo aceptas en tu corazón. No menosprecies la generosidad de Dios en darte la salvación, porque a esto nos lleva el arrepentimiento, y esto es lo que Dios desea, que nadie perezca. Después de morir en la cruz por nuestros pecados, después de resucitar y antes de ascender al cielo, Él prometió que volvería por aquellos que son sus hijos. Pero algunos creen que no vendrá, otros creen que ya se tardó mucho. Pero fíjate lo que dice la Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y me encanta el pasaje que te voy a compartir a continuación con respecto a lo que provoca el arrepentimiento. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La fe combinada con arrepentimiento nos lleva a la salvación. Fe y arrepentimiento son los ingredientes principales e indispensables para la salvación. Así como en una hamburguesa no debe faltar el pan ni la carne, así como en un buen taco no debe faltar la tortilla doblada ni el guiso, lo que es la comida, o así como un matrimonio no es matrimonio si los que lo forman no son un hombre y una mujer, así la salvación no es salvación si no tienes fe y arrepentimiento. Si falta uno de estos ingredientes, no es válida la salvación. Ahora ya sabes lo que es la fe, ya sabes lo que es el arrepentimiento, ya sabes el beneficio tan grande que obtienes al recibir a Cristo como tu Salvador. Ahora lo que sigue es confesarlo de corazón sincero. En la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 10, dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesús mismo prometió bendecir a los que le confiesan y negar a los que le niegan. Así lo dijo allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 32 en adelante, dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Piensa qué es lo que quieres hacer ahora. ¿Confesarlo con tu boca en este preciso momento o negarlo y hacerlo a un lado en tu vida, aún sabiendo las consecuencias? La decisión es tuya. Yo con gusto te puedo guiar a confesarlo, a guiarte en oración si así lo has decidido. ¿Qué piensas? ¿Lo aceptas en tu corazón? Si así lo deseas, haz conmigo esta oración, pero hazla con un corazón sincero y arrepentido. Oremos. Padre amado, hoy me reconozco pecador ante tu presencia y sé que mis pecados me llevan a la perdición, a la condenación eterna. Pero busco tu perdón. Me arrepiento de haber vivido hasta hoy alejado de ti.
haciendo lo que no te agrada. Tengo fe en Jesucristo. Tengo fe en que Él murió por mí, por el perdón de mis pecados, y por medio de su sangre derramada en la cruz, me das ese regalo tan precioso que es la vida eterna. Me das la salvación, esa vida eterna a tu lado. Lo confieso hoy con mi boca y lo confieso delante de tu presencia. Y te prometo que nunca te negaré y siempre confesaré mi amor por ti, agradecido siempre de este amor tan grande que tú sientes por mí. Gracias, gracias Padre. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración con un corazón sincero y humillado ante Dios, déjame decirte que ahora eres salvo y que nada te puede arrebatar de las manos de Dios. Bienvenido seas a la familia de la fe. Dios te afirme y te bendiga para siempre. Y gracias por abrirme la puerta de tu hogar para escuchar este mensaje. Y gracias por abrirle tu corazón a Cristo. Me regocijo contigo y te mando un fuerte abrazo. Nuevamente, Dios te bendiga. Tengo que nacer de nuevo si quiero más. Me arrepentiré primero, quiero caminar, atraído por su gracia y disfrutar su voluntad. Aquí está. Solo tengo que creerle y sin dudar mantener mi fe y amarle sin volver atrás. Seguiré al fiel maestro, quiero estar donde Él está. Dios es todo ese bien que ha anhelado, su presencia me hace estar apasionado, su verdad me tiene más que enajenado. Solo tengo que escucharlo, quiero verme transformado por el poder de su voz. Llegué a Él, triste y desesperado, pude entender que jamás me ha despreciado y que su amor es un lazo que me lleva a estar donde Él está. Dios es todo ese bien que ha anhelado, su presencia me hace estar apasionado, su verdad me tiene más que enajenado. Solo tengo que escucharlo, quiero verme transformado por el poder de su voz, por el poder de su voz. Muchas gracias, hermano Juan, por este mensaje y damos gracias a Dios por la exposición de su palabra. ¿Y tú, amigo y amiga radioescucha, has decidido aceptar al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Hiciste la oración de aceptación a Jesús en la que te dirigió el hermano Juan Francisco? Dice la Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú no dejes pasar esta oportunidad, amigo y amiga radioescucha. Dios nos ofrece su amor y perdón a través de su Hijo Jesucristo, y para ello debes dar el primer paso. Pon toda tu fe en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Te invitamos en esta hora a presentarte delante de Dios en genuino arrepentimiento. Así como estás, ahí donde estás, habla con Él y pídele perdón por todo tu pecado. Reconoce el sacrificio de Jesús en la cruz para tu salvación y vida eterna. Entrégale el control de tu vida a partir de este momento. Cuéntame tu decisión. 811-782-9858. En cabina, 81 83 75 551 y al 81 83 75 555. Mañana todos cordialmente invitados a nuestro domingo evangelístico, presencial y virtual por la mañana a las 11:15 y por la tarde. Tú puedes seguir todas nuestras transmisiones en vivo en www.facebook.com/ibets.mty. Te esperamos con toda tu familia. Los niños tienen sus propias actividades mientras los jóvenes y adultos atienden el culto de adoración. Los esperamos a todos presencialmente. Comparto nuestra ubicación. Avenida Gonzalitos 610 Sur, Colonia San Jerónimo, en Monterrey, Nuevo León, México. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como IBETS Compartiendo Vida. Dale like a nuestros videos y comparte con familiares y amigos. También recuerda seguirnos en Instagram, IBETSMTY, y cualquier duda respecto a nuestras actividades, llama o escribe al WhatsApp 811-782-9858. Agradecemos a todos ustedes su compañía. Esta ha sido una presentación de la Iglesia Bautista El Divino Salvador y su programa Ventana de Esperanza. 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Los esperamos el próximo sábado si Dios quiere. Yo soy Georgina Flores y deseo que Dios te bendiga. Apasionado, su verdad me tiene más que enajenado. Solo tengo que escucharlo. Quiero verme transformado por el poder de su voz.